Buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga ricamente. Vamos a empezar ahora nuestra clase. Ya estamos pasados unos minuticos, pero todo se recupera. La clase de hoy no es tan extensa, porque creo que la clase pasada, la del capítulo 13, fue bastante completa. Y yo espero que todos hayan escogido, los que estuvieron, quiero decir. Los que no estuvieron, esperen que salga por video y la pueden ver con calma, porque creo que estuvo bastante interesante la clase pasada, por lo menos a mi entender. Creo que caminamos bastante en el capítulo 13 de Corintios, el famoso capítulo del amor. Y hoy lo que hace Pablo en el capítulo 14 es como repasar lo antes dicho y hacer algunos énfasis especiales. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, por eso no creo que sea tan extensa la clase de hoy. Vamos a orar y entonces comenzamos la clase. Amén. Padre, gracias por la bendición de conocerte, de ser tus hijos y saber que todo regalo bueno viene de tu mano. Y aún aquellos que no nos parecen buenos, reconocemos que viene de tu mano, porque tienes un plan maravilloso para nosotros como tus hijos. Gracias por mis hermanos y hermanas que están acá presentes y gracias por los que están viendo también el video desde sus lugares. Y pedimos que este tiempo sea de bendición para todos. Padre, te quiero pedir también por el hermano Mauro y su esposa que están en Guatemala, guárdalas en lo que hacen. Y bendice este tiempo. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces capítulo 14 de Primera de Corintios, los versos 1 al 25. Lo voy a pedir a Pierre que comience con... ¿Gladys tiene Biblia? Sí, perfecto. Primera de Corintios 14, Gladys, por favor. Vamos a estar atentos. Le voy a pedir a Pierre que comience con 5 versículos, luego Lacey, luego Astrid, luego la hermana Gladys. Primera de Corintios 14, 1 al 25. Y... ¿Perdón? No, tú vas a hacer la última. 5, Pierre empieza con 5. ¿Tú tienes Biblia en tu teléfono? No. Ok. Si quieres que le puedes leer con Astrid. Entonces, 5 y 5 son 25. Así que empieza adelante, por favor. Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Lacey. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ciertamente las cosas animadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablareis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Marilyn, 11. Marilyn, el 11. No terminé. Perdón. Y el que habla será como extranjero para mí. Ok. Pero esos ustedes ya que tanto ambicionan dones espirituales. No, 14, 11, por favor.
No, 12. No es el 12. Sí, es 12. Sí, bueno, Ella leyó el 11. Sí. Ahora yo voy para el 12. Ella leyó hasta el 10. El 11. Bueno, No. ella leyó el 11 también, pero que empieza otra vez el 11. Que es Ok. Javier. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla. Y él lo será para mí. Por eso, ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Pero oro en lenguas, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento no se edifica en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Astrid 16. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a su acción de gracia, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Gladys 20 al 25, por favor. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente, la lengua extraña. De lengua extraña. ¿Ah? Por medio de gente de lengua De extraña. lengua extraña. Y por boca de extranjeros hablaré. Y ese pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es de señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entre algunos que no entienden o no creen, no digan que ustedes serán locos. Pero si uno que no cree o uno que no entiende, entre cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. 25. Y los secretos del corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Amén. Como que lo costó leer, ¿verdad? Todo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la frase más importante de lo que estaban aquí de la clase pasada? Que yo dije, recuerden esta frase porque es importante. La dije al principio de la clase. Lo que está. Hay que procurar los mejores dones. Sí, lo incluí eso, perfecto. ¿Alguien recuerda la frase que yo hice mucho énfasis y que era la más importante? El amor. Gracias. Yo dije claramente, sin amor, ningún don, aunque sea de Dios, sirve de nada. Esa fue la base con que empecé la clase pasada. Porque el amor, según el capítulo 3, es la base de los otros dones. Un don sin amor más lo que hace es ofender o dañar. Repito, aunque venga de Dios el don. ¿Ok? Sin amor, lo dice claramente San Pablo ahí en el capítulo 13. Porque el amor es la base. Por eso el amor no es un don. Eso es fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. El amor, el amor. Ahora Pablo lo que está haciendo en el capítulo 14 es como repasando los énfasis que hizo la clase pasada. Por eso empieza a explicar, tratando de terminar ese tema de los dones, anima a los corintios a ¿qué? A buscar lo mejor. Y así termina el capítulo 12, ¿verdad? Cuando le habla de todas estas cosas, por eso le dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente.
12:31, la segunda parte. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones, 31a, 31b. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y entonces le muestra el capítulo 13 de Corintios, que es el capítulo conocido como el capítulo del amor. Ahora está haciendo lo mismo, haciendo un reénfasis sobre la misma idea y diciendo sobre las lenguas en importancia en la iglesia está la profecía. Y voy a explicar por qué. Esta es una clase sencilla, yo lo reconozco, porque lo que estás haciendo es reenfatizando. Y vas a reconocer, aunque reconoce la importancia de los dones, les advierte claramente, al principio en esos primeros versos que leímos, la clave es que los dones se entiendan, que sean entendibles, en especial el don de lengua. Y después del 26 en adelante de este capítulo, les va a hacer un énfasis también mucho más que el que hace ahorita. Dice que sean ordenados, 26 al 40, será para la próxima clase, ¿ok? 26 al 40, que sean ordenados. Por eso, hoy nos vamos a enfocar sobre los versos 1 al 25, donde él está hablando al principio, los primeros 6 versos, empieza a decir, prefieran la profecía. Y recuerde, lo dijimos en la clase pasada, la profecía no está hablando aquí del futuro, está hablando de la predicación clara del Evangelio. Más que hablar sencillamente del futuro que puede pasar. Luego va a empezar del 7 en adelante a hablar de cuáles son los problemas de las lenguas. Recuerden una cosa, hermano. Este don de lengua ha sido uno de los más divisorios en la historia de la iglesia. Por lindo que suene. Por eso Pablo va a enfocarse sobre cuál es el problema del don de lengua. Al final, en el versículo 13 en adelante, va a hablarse cómo se soluciona ese problema. Y los últimos 5 versículos va a añadir algunas razones por qué debemos preferir el don de la profecía sobre el don de lenguas. Porque es más completo, ¿verdad? Por eso vamos a verlo poco a poco. Vamos a desarrollarlo de esta manera. Empieza diciendo, ahí en el verso 1, lo relaciona con el famoso verso 12:31 que ya leímos, diciendo que siempre el amor es el mayor y deben desear ese tipo de cosas. Aún con énfasis lo va a hacer en la profecía. Y enfatiza uno de los mayores problemas que están enfrentando los corintios. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Los corintios lo que le estaba pasando era que se reunían y hablaban en lenguas, todos juntos, todos a la vez, todos al mismo tiempo. Nadie entendía nada. Y como me dice, Traducían. Nadie interpretaba. Como me dijo un hermano que ve el video desde Brasil, él es venezolano, pero ve el video de Brasil, y yo usé la palabra en aquella ocasión en el video, hermano Felipe, si me está viendo, él dice, yo usé la palabra, se formaba un sanpablero. Y él me dice, tenía años que no oía esa palabra, se formaba un sanpablero, no se entendía nada. Y lo que dice más adelante es que entra alguien y dice, aquí todo está loco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No se entiende ni lo que están hablando. Inclusive habla de la palabra misterio, ¿verdad? Lo usaban mal, especialmente durante el tiempo de adoración a Dios. Como dice la hermana Marilyn, no había interpretación. Nadie entendía lo que estaba pasando. Y Pablo va a enfatizar eso en el 3, 4 y 5. Hace un señalamiento. Los mensajes que están dando con lengua sencillamente no se entienden. Quizás porque dice que ni siquiera el que habla en lengua lo está entendiendo. Ni siquiera que hable, a menos que tenga el don de interpretación. Sí, pero no lo entiende. Y es interesante eso. Habla en lengua, está adorando a Dios quizás, pero no lo entiende. No sabe lo que está diciendo. Y es interesantísimo eso. Por eso Pablo hace un énfasis especial en esos 3 versículos, 3, 4 y 5. Miren lo que dice el versículo 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lengua, a menos que también interpreten. Y hace ese énfasis claramente ahí. Y luego va a hacer el énfasis sobre 4 temas importantes. Todo mensaje tiene que ser instructivo y tiene que ser exhortativo. Por eso él dice, hablan misterio, alguien que no se entiende. ¿Para qué dar un mensaje que no se entiende? Todo mensaje debe ser instructivo. Todos sabemos qué significa instructivo, ¿verdad? Que te enseñe algo.
Yo espero que este no sea. Que le enseñe, aunque este no es un mensaje, es una clase. Que le enseñe algo. Pero también debe ser exhortativo. O sea, todo mensaje debe animarme a hacer algo. Animarme a hacer algo. No hay cosa como un mensaje que no sirve, porque si no es un misterio, algo que nadie entiende. Y las lenguas no interpretadas edifica prácticamente al que la habla, pero a nadie más. En cambio, dice Pablo, el que profetiza, el que explica la palabra con claridad, edifica toda la iglesia. Por eso Pablo dice, busquen lo que edifica a más gente, no a usted solo. El que profetiza edifica al resto del pueblo. Por eso le hace una y otra vez el énfasis. Busquen siempre lo mejor. Siempre buscamos quizás lo más llamativo. Ponga un cartelón en la calle que diga esta noche culto de milagros en la iglesia y va a ver cuántos van a venir. Los milagros llaman mucho. Pero recuerden que nadie hizo más milagros que Cristo y la gente no le creyó. La gente no le creía. Lo crucificaron. Al cuchillo, muchos se los achacaban al diablo. Este hace milagros por Belcebú, le decían. Terrible, ¿verdad? Pero el problema es que eso llamativo, dice Pablo, no, ni siquiera los no cristianos los convence de nada. Al contrario, los hace retroceder. Porque no están ni entendiendo de lo que pasa. Por eso él dice, busquen la profecía, que es lo mejor, no lo más impresionante. Por supuesto, yo sé que quizás levantar un cojo o un paralítico es impresionantísimo, ¿verdad? Pero dice Pablo que aún eso que parece tan importante, dice, no le gana al mensaje de la profecía. Y hace esos 4 énfasis allí en el versículo 6. Dice, hermanos, si ahora fueran a visitarlos y hablaran en lengua, ¿de qué les serviría a menos que presentar alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? ¿Qué cosa tan importante está enfatizando Pablo en este tema cuando dice que estas 4 cosas, revelación, conocimiento, profecía y enseñanza, son la clave que debe reinar en cualquier iglesia que se jacte de poder predicar el evangelio claramente? Es construir sobre lo que ya está escrito, lo que edifica la iglesia, construir lo que ya está escrito. Pablo hace un contraste completo en las lenguas sin interpretación. Por eso dice, quiero que se acentúen en la buena comunicación. Yo creo que en nuestra iglesia nos favorece mucho que tenemos un buen comunicador en el púlpito. El pastor, además de pastor, es buen maestro. Todo lo que lo oímos, lo disfrutamos. Por eso viene gente aquí los lunes, los domingos a pesar del sueño, ¿verdad? Por eso dice, busquen eso mejor. Dones. Más dones de enseñanza y menos de quizás públicos de milagros o de alboroto, ¿verdad? Y para eso usa 3 ilustraciones. Ahí en el versículo 7 en adelante. Habla de los instrumentos musicales. Por cierto, otra cosa que creo que disfrutamos aquí mucho es de buena música. Y creo que la mayoría de nuestra música es música que contiene una buena doctrina. A veces encontramos cositas que quizás levantamos el dedo en privado y le decimos, oye, cuidado con esto porque están cantando algo que no dice mucho, ¿verdad? Pero por la mayoría, lo que mis hermanos cantan allá arriba, son músicas que tienen buenos mensajes de doctrina teológica. ¿No? Luego habla también de la trompeta o la corneta, que la usa aquí con la corneta en la guerra. Tú sabes que antes no había los walkie-talkies para hablar a los soldados en el oído. Y usaba una trompeta con un sonido para decir, avancen, ataquen, que estamos ganando, o echen para atrás porque estamos perdiendo, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿cómo va a saber el soldado en la batalla si no está clara la trompeta? Si en vez de decir, pa, 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 nadie entiende. Por eso Pablo dice, la trompeta es otro ejemplo de cómo el sonido debe ser claro, entendible, para que la gente pueda saber qué va a hacer. Porque el propósito de este tipo de clases, o las predicaciones del pastor, o las clases de hit, o las clases de damas o caballeros, la de niños, la de matrimonio, es saber qué hacer. Saber qué hacer, qué vamos a hacer en un mundo tan complicado como esto. Y luego usa el ejemplo de los idiomas extranjeros. Todos luchamos con los idiomas extranjeros, ¿verdad? Y hay que aprenderlo, no nos queda más remedio. Yo no creo que yo podía aprender otro idioma a mi edad, ya tengo suficiente con el inglés
para medio pasarlo. Pero dice Pablo claramente, hay que aprenderlo. Por eso dice, busquen los dones que edifiquen. Y lo hace un énfasis muy especial en el verso 12. Por eso ustedes, ya no tanto ambiciones, dones espirituales, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Que sean dones provechosos, que sean dones ventajosos para la iglesia, que sean dones que valga la pena utilizar. Bien sea con la música, con la corneta o con los idiomas, Pablo explica claramente esto. Y por supuesto dice claramente que hay interpretación. Por eso, allí del versículo 13 en adelante, es la famosa pregunta. Hermano, y si tengo un don de lengua, ¿qué hago? Si Dios le da un don de lengua, pida que se lo interprete, porque si no, no va a servir de mucho. ¿Y cómo usted sabe que tiene un don de lengua? Dios se lo da. Igual que como sabe que tiene, igual que sabe que si tiene otro tipo de don con el uso. Empiezas a hablar lenguas extrañas que tú no entiendes. Ahora, por ejemplo, algunas denominaciones hacen mucho énfasis sobre ciertas cosas. Nuestra iglesia, yo diría que no hace mucho énfasis en eso para nada. Ni siquiera la nombran, claro. Esta es una clase que yo tengo que leer lo que dice Corintios, no lo que dice la iglesia. Así lo dice la iglesia. No lo he oído en esta iglesia nunca. Nunca. Pero en otra iglesia, varias veces. Todo el tiempo. Sí. Mucho. No había nadie para interpretar, pero había alguien Había ahí. una persona que le pasaba. Ujú. Ahora, por eso dice Pablo aquí, ¿verdad? Interprete, ayude. ¿Para qué? Dice, para que el que lo oiga pueda decir, miren el versículo 16, creo, déjenme mirarlo bien. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias? Pues no entiende lo que dice. ¿Cuál es ese tipo de amén? Y la hermana Pam anima mucho a cuando la gente está predicando, porque ella siempre dice amén, así es, gloria a Dios. y yo creo que los que están predicando se animan con eso porque alguien está respondiendo, ¿no? ¿Verdad? Yo entiendo, y mi hermano Pierre lo acaba de decir, otras iglesias son distintas a la nuestra. ¿Quién es la mejor? No sé, yo para mí es esta. pero hay iglesias que hacen mucho eso, muchísimo. Yo me acuerdo recién, yo llegaba a Estados Unidos, que asistía a la iglesia por varios domingos, la iglesia del Kotler, el pastor Mike Kenya en aquel tiempo, ahorita hay otro pastor. Yo decía amén en la banca cuando él predicaba, y él me dijo, oye, me gusta que lo hagas porque me anima cuando yo te oigo decir un amén, estoy diciendo, ay, alguien está respondiendo, ¿verdad? Y yo sé que la hermana Pan lo hace con el deseo de saber que lo que está diciendo es correcto, así es. Por eso ese amén toca mi corazón. Y usted está de acuerdo con eso. Usted está de acuerdo, está diciendo, así es. Así es, así es. El pastor se cuenta la historia de un profesor que tenía que hacía como si fuera muy sabroso, ¿verdad? Hay diferentes formas de decir amén. Adelante, hermana. Y cómo nuestra fe engrandecerá si no entendemos. Por eso es que Pablo hace un énfasis en la profecía, porque es lo bueno, es lo provechoso. Si Dios quiere dar a usted el don de lengua, allá usted aprovechelo al máximo para usted solo, pero no edifica la iglesia. Por eso dice aquel que no es inexperto. Por eso esa palabra que no es experto tiene que ver mucho con la palabra que se traduce después como catecúmenos. Gente que está aprendiendo algo. Por eso en la mayoría de las iglesias hay clases de catecúmenos. No sé si Pierre ha oído la palabra, yo sé que sí. Porque da la idea de que gente que está aprendiendo de menor a mayor. Y dice, tiene que estar instruido. Por eso, mis queridos hermanos, en cualquier iglesia debe haber, y lo vamos a tratar al final un poquito mejor, debe haber una respuesta de ambos lados. ¿En qué sentido? El que enseña debe estar claro lo que está enseñando y el que escucha también debe estar claro lo que está oyendo. Por eso dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque dice que después de escuchar a los apóstoles, iban a la palabra, ¿a qué? A ver si estas cosas eran así. Wow. Eso siempre yo le he dicho a mis hijos cuando estaban teenagers, le decía, si tú no estás de acuerdo en lo que yo digo, ve a la palabra, y si yo estoy mal, ven y corrige. I hold you accountable. Sí, They hold you accountable. Sí. Y eso tiene que ver con llevar un control con lo que el pastor dice a lo que nosotros escuchamos y entendemos que la palabra enseña. Y él siempre dice,
No son mis palabras. Eso lo dice la Biblia. Peleé con la Biblia. En nuestro presbiterio, por ejemplo, tenemos una costumbre de que los nuevos pastores que están llegando tienen que predicar frente al presbiterio. Y yo siempre decía, ¿para qué tiene que predicarnos a nosotros que estamos sentados ahí, verdad? Pero la idea es esta, responderle a su pregunta. Y muchos se levantan y dicen, mira, excelente esto y esto y esto, mejora esto y esto y esto. O haz este énfasis. Porque esa es la idea. Por eso dice la palabra que hierro con hierro se aguza o se afila, ¿verdad? Porque para eso estamos, para tratarnos unos con otros y aprender. Por eso Pablo dice en los versículos esos 18 y 19, él no esconde que él habla en lenguas, pero dice, yo prefiero hablar con la inteligencia. Y esto es clave para nosotros. Yo repito, yo siempre me siento muy satisfecho por la enseñanza de nuestra iglesia que llega de diferentes maneras. Todos los que dan testimonio del ministerio de pareja dicen, ¿cuánto he aprendido aquí? Gracias a Dios que podemos escuchar algo de otra fuente que no sea Netflix de lo que es una pareja, ¿verdad? Pero aún enseñando, aprendemos de los pequeños. Claro, en todo tiempo. Pregunta a los maestros. Sí, Tere. Ajá. No, le quiero decir lo de las lenguas. Si todo el mundo está hablando en lengua en la iglesia, no se oye el pastor predicar. No entiendo cómo. O se hace en el tiempo quizás de alabanza. Podría ser. Sale así como en oración. Pero si no ese no es un momento de hacerlo como cuando los elders están orando en privado. Puede ser, en cualquier momento, pero lo importante es que se prefiera siempre la edificación. Por eso dice Pablo en el capítulo 20, no sean niños en su modo de pensar. Es infantil pensar, obsesionarse con las lenguas, sin preocuparse con el efecto que ellas producen, que es la enseñanza. No sean niños, sean inocentes para el mal, pero sean claros en pensar y planificar. Yo no sé cuándo, pero el pastor planifica sus mensajes muy bien. Wow. Repito, yo no sé cuándo, porque el pastor está... Yo creo que lo está haciendo constantemente en su mente. Y después No, y tú ves las páginas bien chiquiticas la de ¿Por qué? Porque es el compromiso de enseñar, hacerlo juiciosamente, hacerlo con sabiduría, hacerlo con previsión. Eso es un don que tiene. Porque si no, nos volvemos repetitivos, nos volvemos sosos, nos volvemos sin sabor a aquella enseñanza. Y el pastor puede hacer lo que sea, pero sus predicaciones tienen sabor. ¿Ok? Eso no tengo la menor duda. Por eso al final de estos versículos, Pablo hace énfasis, da más razones para preferir la profecía sobre las lenguas. Y cita ese verso allí en Isaías 28, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo. Recuerden, Cristo vino a su pueblo y su pueblo no lo quiso. Y ahora salió de ahí y ahora son los gentiles los que llevan la batuta en todo este caso. Que Dios va a usar el pueblo de Israel al final, no lo dudo, y va a usar a muchos para que sean salvos. Pero los va a traer, yo diría, sangre y fuego porque va a ser fuerte. Por eso habla de ese castigo. Y en ese tiempo de Isaías, Dios está usando a un rey asirio para atacar al pueblo, castigarlos y llevarlos por la dura cerviz que tenían para volver a él. Y es que ha sido la historia del pueblo de Dios toda su vida, ¿verdad? Somos tercos para oírle a Dios. Somos duros para oírle a Dios. Y a veces Dios tiene que usar a seres como el rey de Asiria, que no era un santo, igual que usó en otros tiempos a Nabucodonosor, y usó otro tiempo a los egipcios, otro tiempo a mucha otra gente, para darnos duro en este sentido. ¿Hiciste una pregunta, Lacey? Isaías 28, 11 al 12, es la cita que da aquí Pablo en esta parte. Donde Dios está castigando, porque dice, a menos que se haga sin sentido. Y es peligroso esto. Dice que esto es juicio para los no creyentes. Los no creyentes lo están entendiendo. Cuando ellos rechazan el evangelio a través de la profecía, yo diría que nosotros debemos hasta reaprender a predicar el evangelio correctamente. Porque a veces hacemos unos énfasis tan raros y tan distintos que no estamos predicando el evangelio, estamos casi declarando un juicio sobre la gente. Y eso es muy, muy peligroso. Pero dice que para nosotros los creyentes, en el sentido positivo, es juicio porque nos convence de
de lo que tenemos todavía que avanzar en nuestra vida personal, nuestra vida cristiana. Por eso el Evangelio, bien explicado, tiene mucha probabilidad de convencer a los no creyentes. Lamentablemente, mucha gente hoy no rechaza el Evangelio, rechaza una caricatura que ha escuchado o ha visto por televisión. La televisión, verdad que es un gran medio, pero a veces lo que se ve por ahí no nos ayuda mucho a predicar el Evangelio. Y hay que atacar con eso, ¿verdad? Pero en la televisión a veces pasan cosas de cristianos o programas cristianos que uno dice, ¿qué está haciendo este hombre en la televisión? ¿Verdad? Porque a veces hasta piden más dinero que conversiones. Y es como si fuera una subasta, ¿verdad? Por eso digo que el Evangelio bien explicado es fácil de entender y fácil de aceptar o rechazar, pero la gente tiene que oír el Evangelio para decir sí o no. La gente tiene que oír el Evangelio. Por eso dice, para convencer al creyente. Por eso Pablo aplica esta idea, toma estos dos dones, profecía y lengua, para llamar la atención a los corintios de cómo deben usarse las cosas. No está diciendo no hablan en lengua. No lo está diciendo. Es preferible. Y aun cuando lo habla, ¿cómo debe hacerse? En orden. Que es una de las grandes fallas de muchos grupos. Como decía ahorita Tere, el pastor está predicando y ¿quién le oye si todo el mundo está interviniendo? Muchos amenes o muchos aleluyas, muchos gloria a Dios o muchas lenguas y no le están entendiendo. Pero cuando hablamos de predicar el Evangelio, debemos asegurarnos de que estamos predicando lo que Dios ha aplicado a nuestras vidas, la salvación. Yo sé que muchas veces empezamos a predicar el Evangelio por el amor de Dios. Pero lo primero que nos dice a nosotros la palabra es que somos pecadores. Y a menos que entendamos la gravedad del pecado, va a ser difícil que entendamos lo grande de la gracia. No se puede apreciar la luz si no reconocemos la oscuridad. Ya saben por qué es maestro de las parejas. Correcto. A menos que entendamos lo grave de nuestro pecado, que merecemos el infierno. Yo merezco el infierno y usted también. Yo no merezco el cielo. Entonces, cuando puedo entender lo grande de la gracia de Dios. Ni siquiera el temor al infierno. Es la respuesta a eso que me fue dado. Por eso cuando predicamos, dice Pablo, asegúrese de que predica de acuerdo a lo que... Y sobre todo este énfasis que hace Pablo es lo que le sirvió a su vida. Por eso un testimonio personal es difícil de refutar. Yo era tal y tal y tal cosa. No le pregunten a Pierre qué era, por favor. Yo juego con Pierre porque es mi amigo, no se preocupen. Yo era y Cristo me hizo. La gracia de Dios. Hay mejor explicación que esa. Yo era, pero ahora Cristo me hizo. Por eso es lo grande de la gracia. Y todos sabíamos lo que nosotros éramos, ¿verdad? No tengo yo que decírselo a nadie. Pero y esto, hacerlo a través de un estudio conceptual, un estudio programado, un estudio serio y una preparación genuina. Porque a veces usamos mucho la palabra Dios me dijo. Y la respuesta es, ¿cómo sé que Dios me dijo eso? O fue mi deseo. Ah, no, el deseo es terrible. Pero Dios me dijo que tú eres la mujer para mí. Ni te he mirado, le dice la chica. Que me avise a mí antes, ¿verdad? Pero eso de decir, recuerden, porque no todo Dios me dijo, lo dijo Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Probar lo que hacían los hermanos de Berea. Probar ese Dios me dijo. ¿Está en la palabra? ¿Concuerda con lo que la comunidad cree? O sea, hay varios filtros, por decirlo así. Si un día un predicador aquí se para y dice, Dios me dijo, vamos todos a decir, vamos a ver qué dice la palabra. Y vamos a ver qué dice la iglesia. Porque puede ser que no sea un mensaje para la iglesia del lado, no la iglesia nuestra, ¿verdad?
Por eso debemos hacerlo una y otra vez. Y por eso Pablo dice aquí, en cambio, en el versículo 3, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos, consolarlos. La predicación no debe ser un castigo sobre la gente. Dice animarlos, consolarlos, edificarlos. Qué interesante. Ahora, esto implica mucho con la preparación para ese mensaje. Por eso yo dije, yo no sé cuándo el pastor se prepara, pero se prepara para predicar y para enseñar. Si no, vean el cartelón que está allá afuera. ¿Ok? La falta de preparación es un obstáculo grave en nuestras iglesias. Yo conozco una iglesia, espero que sean cristianos, que sencillamente se para cualquiera en el culto, lee un pasaje y lo explica, cualquiera. Y después que él se calla, se para otro y así. Mi esposo y yo tuvimos un día ahí. Y salimos corriendo, por cierto. Porque la falta de preparación obstaculiza el mensaje claro. Un mensaje bien explicado. Gracias a Dios por Pastor Mar, gracias a Dios por el hermano David, que predica a veces. El mismo John Roberts predica muchas veces. A mí no me deja porque mi inglés no es bueno. Pero lo hacen con preparación para que no haya obstáculos. Usar palabras correctas. Usar la fraseología correcta. No tratar de repetir constantemente las cosas. Por eso Pablo no pone límite a las lenguas. Perdón, no prohíbe las lenguas, pero sí le pone los límites correctos, ¿verdad? Y ahí el 27, 28 lo dice muy claramente. Cállese cuando no tiene que hacer. También es muy importante confiar en la palabra de Dios como es. Como tú dijiste, no elaborar tanto y poner lo nuestro y confiar que lo que Él dice es lo que le va a llegar a la persona. Muchos pastores le ponen muchos pastores usan muchas anécdotas, muy bonitas por cierto, hasta chistosas algunas. Muchos usan muchos pensamientos personales, que pueden ser muy buenos, pero como la palabra no hay. La palabra es lo único que no vuelve vacío. Pero muchos también se agarran de versículos en vez de agarrarse de los mandamientos. Sí, porque a veces los versículos están fuera de contexto. Correcto. Por eso, y hoy en día, por ejemplo, voy a decirlo con pelos y señales, las iglesias que llaman carismáticas o pentecostales a veces usan mucho este tipo de cosas. Hacen mucho énfasis, y otra vez mi esposo ya lo hemos visto. A mi esposo ya un día nos encerró un pastor pentecostal en un cuarto y nos dijo, los voy a hacer que hablen en lengua. No. Mi esposo estábamos ahí. Bueno, adelante, les dijimos. Haga esto. No me salió, hermano. Nos salimos y nos fuimos. Porque no salió nada. ¿Cómo que van a hacer que hablen en lengua? ¿Acaso que tú eres el que da los dones o el Espíritu Santo? Decía, repitan conmigo. Decía así. No. Y hay algunas que tienen un DVD, un cassette, y se lo daban a los hermanos de la iglesia. Repite conmigo. Entonces eso no es el don. Por eso Pablo dice, busquen lo mejor, lo más claro, lo más sencillo, que es estudiar la palabra para poder predicarla. Por eso muchos sermones en este tipo de iglesias hacen mucho énfasis en la parte emocional. Y yo sé que nosotros como humanos somos emocionales. Vaya, si no es emocional, usted nunca se ha enamorado en la vida. Respondemos a emociones. Pero cuando hablamos de la palabra, tiene que ver mucho el intelecto. Mucho. Tenemos que entender lo que la Biblia está diciendo y que compagine con el resto de la teología. Yo creo que los que hemos venido de otro tipo de iglesia y llegamos a nuestras iglesias presbiterianas de la PCA, a mí por lo menos me llamó mucho la atención lo organizado de nuestra teología. De cómo empieza, por supuesto, con la Biblia, pero está organizada, por ejemplo, en un catecismo de Westminster, donde están las cosas claras definidas con sus versículos bíblicos. Y usted, si quiere, puede discutirla, pero discuta con la Biblia, no con otro. Y después pasa a las doctrinas básicas de la gracia. Y después pasa a otra serie de temas que usted va inhalando lo uno con lo otro. Una de las cosas preciosas que yo he encontrado en la doctrina de nuestra iglesia es que puedes entender desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿y por qué Dios permitió el pecado? Tiene que estudiar la Biblia, hermano. No lo va a descubrir en su casa acostado viendo televisión. Tiene que estudiar la Biblia. Por eso no es cuestión de dejar las emociones afuera, pero saber
que debo entender la teología tal y como es, no por pedacitos. Es como si usted tratara de hacer una torta y le dan nomás la mitad de la receta. No le va a salir. Usted tiene que entender la teología. Y si no lo entiende, venga a las clases, venga a HIT, venga a las clases de patrimonio, venga a las clases de las damas, venga a todo lo que tenga que venir. Pero aprenda. Aprender cuesta. Se lo digo yo que no he aprendido matemáticas nunca en mi vida. No, gracias. Tengo la profesora en casa. Y ni con eso. Y ni con eso. Yo tuve una experiencia que cuando salí de mi high school, ya estaba medio enamorado de arte, o enamorado y medio, y no podía pasar una materia que era química. Hasta que ella me agarró por la oreja. Siéntate ahí, como por 3 semanas, ¿verdad? 3 o 4 semanas. Saqué 13 de 20, así que me olvidé de la química. Pasó que era lo importante. Milagro, sí. Pero costó. Y yo le iba a agarrar una mano y me decía, no me toque, aprende química. Pero así es el estudio. El estudio no es fácil. Y todos los que han estudiado sabemos que lo que cuesta a veces es estudiar. Y sobre todo de viejo, ¿verdad? A los 55 años. Por eso, las iglesias debemos ser comunidades de aprendizaje. Para eso tenemos el libro. Donde nos podamos balancear las cosas, no negarlas, pero evaluarnos unos con otros. Con la congregación, con dirigentes maduros. Yo creo que nuestra iglesia cuenta con dirigentes maduros que puedan crecer y ayudar en nuestra iglesia. Y si no contamos aquí, tenemos una gran cantidad de hermanos en nuestro presbiterio que son unos hombres conocedorísimos de la palabra. Los que puedan encontrarse los videos de R.C. Sproul en el YouTube, disfrútenlos porque es una cosa impresionante. Lamentablemente. ¿Quién? Ligonier Ministries. Tienen muchos de ellos. Uf. Y hay otro que se llama Cita ahora, que es el hermano David Morán, que viene acá, que tiene estudios completos hasta de máster en teología. Y está en español. Y está en español. ¿En YouTube? En YouTube. Hable con David Morán cuando lo vean volver, le da una tarjetita, se mete, y son estudios impresionantemente hermosos. David Morán, los tiene ahí en YouTube, preciosísimos, y estudios completos, o sea, temas completos de varias clases. Así que no es por falta de, sí es falta, pero falta de dedicación nuestra, ¿verdad? No de lo que no hay. Por eso, esos mensajes de autoridad con que Dios, mira, cuando alguien dice Dios me dijo, se complica la cosa. Porque si te dijo Dios, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Me amarraste las manos. Porque ¿cómo voy yo en contra de lo que Dios dice? Y por eso lo dicen. A pesar de que no están Lamentablemente, seguros, a pesar de que no están seguros, lo dicen para que la gente diga, no, si te lo dijo Dios. ¿Cómo sabes que te lo dijo Dios? Mejor quizás decir, creo que Dios me dijo. Está bien, tú crees, pero vamos a averiguarlo entonces. Otras veces usan la frase en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo voy con la cabeza agachada obedeciendo, porque ¿qué más puedo hacer? Pero tenemos que evaluar esas cosas, hermanos queridos. No podemos dejarnos de llevar, como dice la mía palabra, por todo viento de doctrina. Y a veces culpamos a Dios de los errores nuestros. Quizás Dios me dijo, pero me cambió después la señal. Cuidado con eso. Ahora, claro, es interesantísimo porque aquí Pablo dice que las lenguas no es para los no cristianos. Y a veces la gente dice, no, cuando si oigan hablar en lengua van a pensar que es importante. Los no cristianos nos llaman locos. Aquí lo dice, no dirán que ustedes están locos. En el versículo 23. No dirán que están locos. Bueno, el no cristiano no entiende lo que está pasando. ¿Qué pasó? En el Pentecostés, que es diferente a aquellas famosas lenguas de Hechos 3, creo, la gente entendía lo que decía. Hablaban idiomas extranjeros, entendibles. No hablaban lenguas que no entendían. Pero eso no era algo distinto. Sí, por eso digo. Ellos estaban oyendo en su propio Correcto, idioma. correcto. Estaban diciendo Por eso- al mismo tiempo, increíble. Por eso digo que es ese episodio es totalmente distinto de lo que estamos hablando hoy. Porque la gente entendía, pues habla inglés, francés, portugués, arameo, chino, y la gente estaba entendiendo. Y era gente indocta lo que estaban hablando. ¿Cómo sabían tantos idiomas? Por eso es importante hacer eso. ¿Hay excesos? Sí hay excesos, hermano. Es como cuando estamos aprendiendo a caminar. ¿No vamos a caer?
Y así es prácticamente. A veces usted dice, no, es que yo no puedo predicar porque no lo sé todo. No tiene que saberlo todo. Empieza a estudiar y va enseñando lo que va aprendiendo. Por eso todos tenemos la capacidad de hacerlo. A nuestro nivel, sí es cierto. Yo no diría que todos podemos la capacidad de pararnos delante de la congregación a enseñar. Pero todos tenemos la capacidad de hacerlo a nuestro nivel. Y hasta Pastor Matt ha mejorado en estos años, porque yo he visto videos de él hace 15 años y él es mucho mejor ahora que antes. ¿No crees? Claro que sí. Y inclusive mi hermano Jonathan Robert también. Y el último mensaje yo le dije, Robert, Primero hasta el último. lo que dijiste fue excelente. Y cómo lo dijiste está mejorando. Al principio ustedes se acuerdan de que Robert estaba nervioso. Sí. Porque a veces da miedo pararse allá. Sí. Pero ya él se está, pues para eso estamos, pues para aprender y para crecer. Por eso digo, esto es una cosa de crecer. Necesitamos, ¿qué? Conocimiento y experiencia. Aprender, y lo que aprendo lo puedo vivir. Porque si no, ¿de qué me sirve lo que estoy aprendiendo? Yo usaba antes el ejemplo de que no se aprende hasta que no se practica. Exactamente. Y practicarlo con nuestro, con nuestro testimonio. Esa es la práctica. No solamente que la palabra y lo que estamos enseñando esté aplicado en nuestra vida. Esa es la práctica. Aprendemos cuando aplicamos. No cuando nos entra por aquí, sino cuando aplicamos. Por eso alguien dijo que el amor es práctica, ¿verdad? ¿Qué hago yo con decir yo amo? Viendo por nación. ¿Estoy amando? Por supuesto, la Biblia dice que no. Igual los enseña. Por eso dice claramente que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque tiene que haber una experiencia personal. Por su fruto me reconoceréis. Tiene que haber una experiencia personal. Nadie aprende a estar enamorado a menos que se enamore. Nadie puede amar sin realizar acciones de amor. Y con las lenguas y con este tipo de doctrina que ha causado problemas, lo primero que dice es, anhelen lo mejor. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? ¿Algún extra que quieran echarle a la sopa? Yo quería echar un chiste, Ok, un chiste también es bueno. que es muy famoso. Un hermano orando, y Señor, ¿qué quieres para mi vida? Señor, yo quiero que tú me reveles tu voluntad. Entonces mira el cielo y ve una nube con forma de S y otra nube con forma de M. Dice, ay, ya sé, el Señor dice, sigue al maestro. Eso quiere decir que tú quieres que yo vaya para las misiones, que yo me dedique, no sé qué. Y resulta que el hermano se dedicó y se metió a las misiones y fue un desastre. Pero entonces él empezó a pensar, a lo mejor no era sigue al maestro, a lo mejor es siembra maíz. Bueno, fue bueno el chiste. Gracias, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de entender estas cosas y poder crecer en ellas. Permítenos asimilarlas y ponerlas en práctica en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Gracias por cada hermano y hermana aquí presente y también por aquellos que ven los videos. Edifícalos por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano, una vez más. Ahora nos tiempo para parar. Claro, a veces decimos que queremos interpretar, ¿verdad? El Espíritu.